El tercer mecanismo de catálisis que vamos a ver en la tarde de hoy es la catálisis por iones metálicos. Los iones metálicos tienen la ventaja de que pueden portar más de una carga positiva en un rango muy amplio de pH. Los iones de transición como el zinc, el hierro, el cobre, el cobalto o el níquel tienen la capacidad de formar complejos de coordinación con aminoácidos como por ejemplo la histidina y por tanto conferirle la capacidad de atraer, orientar o generar nucleófilos nuevos dentro de los sitios activos de las enzimas. Podemos clasificar a las enzimas en dos grandes grupos. Aquellas que contienen al ion metálico dentro de su estructura proteica, que son las denominadas metaloenzimas, donde el ion metálico puede atraer, orientar o retener al sustrato, polarizar moléculas de agua y generar nucleótidos, como el caso de la carboxipeptidasa. O bien enzimas activadas por metales, donde los iones no están dentro de la estructura proteica, pero actúan en disolución y cuya función principalmente es apantallar cargas dentro del sitio activo, como el caso de algunas quinasas que son dependientes de magnesio. En este caso específicamente vamos a hablar de la carboxipeptidasa A, que es un ejemplo de metaloenzima. Esta enzima, como su nombre lo dice, es una peptidasa, rompe enlaces peptídicos, como habíamos visto anteriormente en otros ejemplos, pero a diferencia de las peptidasas anteriores, esta es una exopeptidasa. ¿Qué significa eso? Que va a comenzar a cortar los enlaces peptídicos desde los extremos terminales. En el caso de la carboxipeptidasa, justamente va a comenzar a cortar enlaces peptídicos desde el extremo C terminal. Esta enzima es producida a nivel del páncreas, participa en procesos de la digestión de alimentos o también en la modificación posttraduccional de proteínas o incluso en la cascada de coagulación. Esta enzima contiene a un átomo de zinc dentro de su parte activa, donde podemos ver en este gráfico el centro activo de la enzima tiene como dos partes, un centro que llamamos S1, donde está el zinc y donde está la actividad catalítica, y un centro S1', que es donde vamos a tener la región de unión al sustrato. En el caso de la unión al sustrato, los residuos clave para la fijación del sustrato son la tirosina 248 y la arginina 145, que ustedes pueden ver. En el caso de la arginina va a fijar el extremo carboxilo del aminoácido C terminal y la tirosina 248 va a interaccionar con la parte amida de los enlaces peptídicos adyacentes al enlace que deseamos romper. Por otra parte, vamos a tener un bolsillo hidrofóbico, que es donde se va a acomodar la cadena lateral de los aminoácidos que queremos romper. Mientras que en el sitio catalítico, los aminoácidos clave que mantienen al zinc en su posición son el glutamato 72, la histidina 196 y la histidina 69, que mantienen al zinc en su posición mediante enlaces de coordinación. Una vez que ingresa el péptido y que tenemos fijado el aminoácido C terminal, lo que vamos a tener es una interacción entre el zinc y el grupo carbonilo del enlace que queremos romper. A su vez, la entrada de agua va a hacer posible que haya una hidrólisis, una rotura de este enlace, con la liberación del aminoácido C terminal inicial como aminoácido libre y el péptido restante, que va a ser un péptido con un aminoácido menos de longitud. En el caso de los zimógenos, habíamos hablado de este término varias veces en diapositivas anteriores. Un zimógeno es básicamente una forma inactiva de la enzima que requiere de cortes proteolíticos para poder generar la versión activa de la enzima. Esto es sobre todo importante para aquellas enzimas que pueden o que deben ser activadas en un compartimiento específico, en un lugar específico, y que debemos evitar su activación previa, como el caso de las proteasas.
Entonces, ¿qué características tienen los simógenos? Normalmente los simógenos se ven en aquellas enzimas que son sintetizadas en órganos diferentes de los sitios de actuación, como por ejemplo la carboxipeptidasa, el tripsinógeno, la proelastasa, el quimotripsinógeno, son sintetizados todos en el páncreas, pero su sitio de acción es en el intestino. Por tanto, dentro del páncreas tienen que estar totalmente inactivos. Si hubiese una activación fuera de la necesidad, pues tendríamos una enfermedad gravísima como son las pancreatitis, una digestión propia del páncreas por sus propias enzimas. El hecho de sintetizar a las enzimas en forma de simógeno nos permite tener una respuesta rápida y amplificada ante las necesidades. Yo ya tengo la enzima preparada para degradar proteínas de mi alimento y la tengo guardada de forma inactiva. La voy a activar solo cuando tengo el alimento, cuando estoy en presencia del alimento. Por supuesto, ya habíamos dicho que es necesario, para proteger al organismo contra esa acción proteolítica anormal, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos sintetizarlas inactivas y que se activen solo cuando son necesarias. Este sistema de mantenerlas inactivas incluye también la producción de inhibidores, como el caso de las serpinas, que son inhibidores de serinproteasas, como el caso de la antitripsina producida por la soja, o de la alfa-1 antitripsina producida en humanos para evitar la activación de tripsina cuando no es necesaria. Ahora, cuando hay un estímulo y necesitamos que la proteasa esté activa, vamos a ver que hay cascadas de activación del simógeno que nos permiten amplificar, es decir, tener muchas moléculas activas en poco tiempo y también regular en qué momento necesitamos esta actividad. Un ejemplo de cascada es el que vemos en la activación de los simógenos digestivos. ¿Cuáles son los simógenos? Tripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa y quimotripsinógeno son todos simógenos producidos inactivos en el páncreas. Cuando consumimos alimento y el alimento pasa del estómago al intestino y comienza a llegar al intestino, se produce un estímulo que conduce a la contracción del páncreas y la liberación de estos simógenos al conducto pancreático, que va a terminar generando la llegada de estos simógenos al intestino. En el intestino vamos a producir una proteasa que se llama enteropeptidasa. La enteropeptidasa va a cortar al tripsinógeno y lo va a activar a su forma de tripsina activa. La tripsina, recuerden que es una proteasa, va a cortarse a sí misma, es decir, va a digerir al tripsinógeno y va a generar más moléculas activas. Y esto es lo que llamamos una activación, una autoactivación, una autocatálisis. Además, la tripsina activa va a ser capaz de digerir al quimotripsinógeno y activarlo a quimotripsina de tipo pi. Y la quimotripsina de tipo pi va a ser capaz de autodigerirse también a ella para generar alfa-quimotripsina, que es la forma activa final. La tripsina a su vez va a poder digerir a la procarboxipeptidasa y va a generar la forma activa de la carboxipeptidasa. La tripsina a su vez va a digerir a la proelastasa y la va a activar en forma de elastasa. Entonces, como ustedes pueden ver, una cascada de activación es como jugar al pool, al billar. Tengo una bola que termina activando a muchas bolas a la vez. Entonces, una sola activación de un simógeno termina generando una cascada de miles de moléculas activas. Esta cascada de la digestión, como dijimos, comienza con la activación de la tripsina por acción de la enteropeptidasa. La tripsina activa se digiere a su forma, a su simógeno, es decir, activa al tripsinógeno. Tenemos ahí una activación autocatalítica, pero también activa a las demás enzimas. Y recuerden que cuando hablamos de serinproteasas, el mecanismo de acción es el mismo, pero la especificidad por sustratos es diferente. La tripsina va a reconocer como sustrato
a enlaces peptídicos formados por lisina y arginina, la quimotripsina va a reconocer como sustrato enlaces peptídicos formados por aminoácidos aromáticos, y en el caso de la lactasa va a cortar enlaces peptídicos formados por glicina y otros aminoácidos pequeños como la alanina. Recuerden que la cascada de digestión también es irreversible. Yo corto la enzima y no hay vuelta atrás. Ya la tengo activa, no tengo forma de inactivar a esa enzima. Este proceso lo podemos ver con un poco más de detalle. Fíjense, comenzamos con el tripsinógeno inactivo. Fíjense, la proteína con un solo péptido. La enteropeptidasa entonces lo que hace es cortar el extremo N-terminal desde el aminoácido 1 al aminoácido 6, que incluye esta región, valina, 4-aspartatos, lisina hasta la lisina. Y eso genera la tripsina activa, que comienza con el aminoácido isoleucina, desde la posición 7 a la posición 245. Esta tripsina activa es capaz de digerir al quimotripsinógeno, cortando el aminoácido que está en la posición, o sea, cortando el enlace que estaba entre los aminoácidos 15 y 16. Ustedes ven que aquí hay un aminoácido básico. Y luego esta quimotripsina de forma pi es capaz de cortarse a sí misma, y en este caso va a cortar los aminoácidos que están en la posición 14 y 5, que son serina y arginina, y los aminoácidos que están en la posición 147 y 148, que son treonina y asparagina. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces como alfa-quimotripsina, que es la forma más activa de esta enzima? Un péptido en 3 fragmentos, un péptido A de los aminoácidos 1 al 13, un péptido B del 16 al 146 y un péptido C del 149 al 245. ¿Cómo se quedan unidos estos péptidos entre sí? Ustedes lo pueden ver aquí en este diagrama. Vamos a ver puentes disulfuro intercatenarios bastante difundidos, que mantienen a estos 3 péptidos en su forma, unidos, y a la proteína con su forma activa.